Quiero que meditemos en la palabra del Señor y esta vez quiero que lo hagamos en el libro de Mateo, capítulo número 16. Mateo, capítulo número 16, y lo vamos a leer del 13 al 16. Mateo, capítulo número 16, búsquelo, o San Mateo, si usted lo prefiere, y vamos a leer versículo 13 al versículo número 16. ¿Cómo puedo mantener mi fe? ¿Cómo puedo mantener mi fe? Usted sabe que a veces caemos, a veces nos decepcionamos, a veces perdemos el entusiasmo, pero todo es porque perdemos la fe. Entonces, ¿cómo hago yo para poder mantenerla? En la palabra de Dios vamos a aprender algo maravilloso a esta hora, porque Jesús está interesado en saber qué hay dentro de usted. Dice la palabra del Señor, si lo tiene, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Leamos todos el 16, por favor. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora, por este tiempo maravilloso. Envístenos con tu presencia, que seamos llenos de ti, Señor, y que nadie se vaya como cuando entró. Que vayamos pensando, analizando, que vayamos con el deseo, Señor, de querer hacer las cosas mejor. Llénanos con tu Espíritu Santo y que no salga palabra inmunda de mis labios. La gloria, la honra es para ti, en tu nombre oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cómo puedo mantener mi fe? Si hablamos de mantener la fe, entonces quiere decir que la fe la puedo perder. Quiere decir que la fe se puede fugar, o la fe hasta cierto punto puede desaparecer. Mis hermanos, la fe es algo que no podemos ver. Amén. Usted no puede decir: esta persona tiene fe porque la anda cargando. No, la fe no es algo que nosotros podemos ver. Podemos decir que alguien tiene fe por medio de sus actos, por medio de su comportamiento, por medio de sus actitudes y por medio de cómo la persona enfrenta los problemas. Entonces usted puede decir: esta persona tiene fe, pero generalmente la fe no es algo que nosotros podamos ver. Pero sí debe de ser el motor de todos los hijos de Dios. No la veo, pero es lo que debe de moverme. No la veo, pero es lo que debe de moverlo a usted para poder mantenerse delante de la presencia del Señor. Todos, diga conmigo, todos tenemos dificultades. Todos tenemos problemas económicos, que de finanzas, que de enfermedad, que de vicio, que de lo que usted quiera. Todos tenemos problemas. Unos salen, otros no salen. Unos salen rápidos, otros tardan más. ¿Por qué será? Porque la fe no se está poniendo en práctica y yo no puedo andar el vehículo, por ejemplo el que yo ando, hermano, no lo puedo andar sin motor. Es ilógico. Como dijo un joven por allá: estoy vendiendo el carro, dice, pero lo vendo sin motor. Entonces, ¿qué chiste tiene, verdad? El motor es prácticamente el alma del carro. Como la fe es lo que debe de movernos a cada uno de nosotros como hijos de Dios. El libro de Hebreos, no lo busquen, capítulo número 11. En ese libro se nos habla de aquellos grandes héroes de la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos es conocido como el Salón de la Fama de aquellos hombres que tuvieron fe. Ahí en ese capítulo se narra a cada uno de aquellos hombres que hicieron grandes cosas con el Señor porque tuvieron fe. Dios se mueve por medio de la fe de sus hijos.
Dios camina por medio de la fe de los hijos de Dios. Y le voy a decir algo, no se vaya a caer de la silla, pero la fe no es exclusiva de los cristianos evangélicos. Amén, iglesia. La fe es la fe. Y no está atada o amarrada o enfrascada en una mesita donde solo están los evangélicos. La fe la puede poner en práctica cualquier persona. Amén, hermano. O sea, eso es lo que debe de movernos a cada uno de nosotros. Por eso le dije, el capítulo número 11 nos habla de esos grandes hombres que hicieron cosas con la fe. Si estos hombres no hubieran tenido la fe, no hubieran hecho nada, no hubieran logrado nada, no hubieran destruido, no hubieran conquistado. Abraham no hubiera arriesgado a su hijo. Si no hubiera tenido fe, ¿cómo? Yo ni loco arriesgo a mi hijo. No, ¿cómo yo voy a entregar? Claro, porque no hay fe. Si no hubiera habido fe, Jacob, no le hubiera dicho al Señor, te voy a dar el 10%. ¿Cómo yo voy a dar mi dinero? Estos están exacto, porque no hay fe. O sea, la fe llevó a estas personas a hacer grandes cosas. Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué dijo? ¿Le dirías a este monte? Pasa. Por supuesto, eso no es literal. Pero está hablando del nivel que nosotros podríamos llegar si nosotros tuviéramos fe. También Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. También Jesús dijo, nunca he hallado tanta fe, cuando un centurión, que no era cristiano, era un romano, le dijo a Jesús que no bajara a su casa para sanar al criado. Le dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Nunca, dijo Jesús, he hallado tanta fe. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Nosotros hablamos de fe, o escuchamos hablar de fe como que si fuera algo fácil de tener. Tenga fe, hermano. Pues sí, decirlo es fácil, hermano. Es que a usted lo que le hace falta es fe. No, decirlo es fácil. Y hablamos de la fe como algo sencillo. Hablamos de la fe como algo fácil. Pero no es fácil tener fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es fácil. Generalmente todos podemos llegar y quizás dudamos. ¿Sí o no? Todos hemos dudado, hermano. Todos hemos dudado. Cuando usted está entre la espada y la pared y no ve la salida y usted ora y clama y en vez de que lleguen a sacarlo, más lo hunden. Usted pone en duda la fe. Cuando usted sabe que Dios ha dicho que va a suplir necesidades, pero ya le cortaron el recibo de la luz, ya viene el otro mes encima y si no lo corta le van a cortar la energía. ¿Sí o no que se pone en duda la fe? Cuando los dolores de cuerpo empeoran, ¿sí o no que se pone en duda la fe? Y no se sienta mal porque todos hemos pasado por ahí. Yo lo he hecho también. Señor, ¿y qué pasa? Pero tú dijiste que ibas a estar conmigo. Pero Señor, ¿y entonces? ¿Hemos dudado? ¿O será que no es así? O sea, generalmente la fe no es algo fácil de obtener. Y todos podemos llegar a dudar. Amén, iglesia. Por eso dejamos de congregarnos. Amén. Por eso dejamos de perseverar. Por eso dejamos de orar. Por eso dejamos de adorar. Porque dudamos. Por eso dejamos de diezmar. No, pastor, hábleme de cantar, hábleme de adorar, hábleme de servir. Yo puedo estar todo el día, pero eso de diezmar a mí no me gusta. Exacto. ¿Qué es lo que está fallando ahí? La fe. Amén, hermano. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que falla? Entonces le doy al Señor sobras, solo porque han dicho que bendice. No, si tuviéramos fe, no nos importara darle al Señor verdaderamente lo que se merece y de acuerdo a lo que recibimos.
Porque al Señor no le podemos andar cuturreando, ¿sí? Él nos conoce perfectamente bien a cada uno de nosotros, hermano. Él nos conoce sus finanzas, conoce cuándo le entra a usted, conoce cuánto gana usted. No le podemos salir con una trastada, pero sin embargo lo hacemos no porque no creamos, sino porque dudamos en que Dios me puede dar más. ¿Estamos aquí, iglesia? No le estamos dando al Señor lo que verdaderamente le corresponde. Y fácilmente cambiamos al Señor. Me salió una fiesta, me voy. Me salió un compromiso, pero hermano, vamos a servir en la iglesia. No, este día no quiero llegar. Fácilmente. Me salieron los cheros inconversos, van a tener una pachanga. Usted sabe que en esa pachanga van a haber cosas que no agradan a Dios, pero me voy, porque las dudas hacen que yo pierda mi fe. ¿Y cuál es el motor del cristiano? Dijimos, la fe. La fe es la que no tiene nosotros aquí. La fe es la que me va a ayudar a lograr mis milagros. La fe es la que me va a ayudar verdaderamente a encontrar en Jesús respuesta a mis necesidades. Pero no puedo perder yo la fe, porque es lo que debe de sostenerme delante de la presencia del Señor. Todo es fe. ¿Por qué es salvo usted? Por fe. A Jesús ninguno de nosotros le ha visto. Nosotros hemos oído de Jesús la historia, hemos leído a través de la Biblia la historia, pero no la hemos visto. Se supone que esa fe debe de llevarme a creer plenamente en Él. Y si yo creo plenamente en Él, no debería de moverme de la iglesia, porque tengo fe. No debería de cambiarlo. Debería de estar orando, debería de estar congregando, y no debería de estar buscando culpables cuando cosas negativas pasan a mi vida. Amén, iglesia. Fíjense que la fe es tan lindo que no es algo que yo le pueda pasar a otro. Amén. Así como el Bitcoin, ¿verdad? Que usted se pasa de otro a otro. ¿Cuántos ya todos tienen moneda del Bitcoin? No, es verdad. Yo sí, hermano. Yo se puse gasolina con 30 centavos menos. A mí me fue bien. Amén. Lástima que ya quitaron. El Bitcoin usted puede pasar de uno a otro. Ahí te van $5. Ahí te van... La fe no se puede pasar. La fe es totalmente personal. No la podemos transmitir. Pero estamos fallando porque la fe nos está fallando. No logramos las bendiciones porque en la fe estamos fallando. ¿Ve, iglesia? La fe, ojo, iglesia, con lo que le voy a decir, la fe determina mi relación con Jesús. ¿Se escuchó? O sea, es determinante tener fe. Mi fe va a determinar mi relación para con Jesús. Si no hay fe, no hay oración. Si no hay fe, no hay adoración. Si no hay fe, no puedo decir yo que tengo comunión para con el Señor. Ay, es que yo no necesito ir a la iglesia para tener comunión con el Señor. No, lo que hace falta es fe. Porque la fe me va a mover, la fe me va a llevar a perseverar, la fe me va a llevar a no rendirme, la fe me va a llevar a no apartarme. Usted quiere tener una buena relación con Jesús, usted necesita mantener su fe. Amén, hermano. A Él le interesa qué siente usted por Él. A Jesús le interesa qué usted siente por Él. A Jesús le interesa qué lugar ocupa Él en su vida. Porque de eso dependen las respuestas. Amén. Si alguien no quiere nada conmigo, ¿usted cree que voy a querer ayudarle? Si alguien no quiere nada con usted, va a querer ayudarle. No, a mí solo mandame los 10 pesos, pero eso de compartir conmigo, tomar café, neles. Entonces no le doy, hermano. Es que aquel que no quiere nada con usted, ¿cómo usted le va a estar dando? ¿Sentido común o no? Para eso no necesito estudiar, para lo que le estoy diciendo. Igual con el Señor. Usted quiere estar con Él, usted comparte con Él,
usted le viene a adorar, usted le viene a buscar, usted tiene fe en Él. ¿Cómo Dios le va a negar a usted lo que usted necesita? ¿Estamos aquí? Entonces usted puede ir sacando conclusiones. ¿Por qué no llega la bendición? Mire, hermano, si tuviéramos fe, como la Biblia nos llama que tengamos fe, nos evitaríamos tanto problema, nos evitaríamos tanta situación y nos evitaríamos de andar gastando en una cantidad de doctores que preferimos ir a pagar consulta de $50 a poner 10 pesos en el sol. Dígame si estoy mintiendo. No, porque confío más en lo que el doctor va a decir. Creo más en lo que el abogado va a hacer. Entonces mejor le pago a él. Mira, y que no tenés un Dios que todo lo puede. Ah, pero por si las diule, ahí está el problema. Amén, hermano. Veo bien serios a ustedes. Le dije que la fe determina mi relación con Jesús. Él está interesado en saber qué hay en usted y qué lugar ocupa Él en su vida. Diga conmigo, Jesús. Usted está afligido, hermano. Una vez más diga conmigo, Jesús. A Jesús, en la palabra que estamos viendo, ya le faltaban pocas horas para llegar a la cruz. Póngame atención acá para que entienda lo demás. Le hacía falta poco. Los fariseos habían estado molestando a Jesús pidiéndole señales. Decinos pues, demostrando pues a ver si es cierto. Eso habían estado haciendo los fariseos. Como que esas cosas no le gustaron a Jesús, y Jesús llamó a sus discípulos y los puso a prueba. Jesús quería saber si ellos habían entendido o no habían entendido su propósito de haber venido a la tierra. ¿Cuántos tiempos anduvieron los discípulos con Jesús, hermano? ¿Alguien se acuerda? Usted debería saberlo. Estas son preguntas de escuela bíblica. ¿Cuántos tiempos anduvieron los discípulos con Jesús? 3 años. ¿Cuánto tiempo anduvieron con Jesús? En 3 años ellos ya tenían que haber conocido a Jesús. ¿Cuánto tiempo necesitamos, don Manuel, para conocer a alguien? ¿Cuánto tiempo podemos tener? ¿Una semana? ¿10 días? ¿Un mes? Un tiempo, entre más tiempo mejor. Hermana Cristina, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para conocer a alguien? ¿Ah? ¿Un mes? Hay unos que con una conversación se revelan quiénes son, ¿verdad? Amén. Pero en 3 años ellos ya tuvieron que haber sabido quién era Jesús. Entonces Jesús los llama y les pregunta. Yo quiero que vea lo que dice versículo número 13. Entonces estamos aquí, iglesia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, llamó, diciéndoles, ojo, ponga atención por favor, que si no se va a ir como cuando entró. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque los fariseos anteriormente le estaban pidiendo señales. ¿Y quiénes son los que piden señales? Los que no creen, los que no tienen fe. Ah, no, Señor, demostrame, y entonces no tienen fe. La fe se mueve sin necesidad de ver. Usted no necesita estar viendo. Pero ellos estaban pidiendo señal. Por eso Jesús les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Estaba interesado. ¿Qué piensa la gente? Ya sus 3 años de trabajo, 3 años de ministerio, he sanado, he ayudado, he hecho milagros, he hecho cantidad de cosas. Jesús estaba interesado en saber qué opinaba la gente de él. 14. Aquí está la respuesta de ellos. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Lo tiene, iglesia? Ande su Biblia, por favor, sobre todo los servidores tienen que andar su Biblia. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, y otros, ¿y qué más dice al final? Amén. Esa fue la respuesta de los discípulos. La gente tenía un alto concepto de Jesús. Porque que lo compararan con Juan, que lo compararan con Elías o que lo compararan con Jeremías, es porque lo tenían en un alto concepto. No, hombre, si este hombre, que igual que Jeremías, ¡ja!
porque la gente respetaba a estos personajes. La gente respetaba a Juan el Bautista, la gente respetaba al profeta Elías, la gente respetaba a Jeremías. De que lo estuvieran comparando con Jesús, eso era una gran cosa. Pero Jesús no estaba interesado en que lo compararan. Amén, iglesia. Jesús estaba interesado en, si ellos habían entendido, Jesús iba a llegar a la cruz, Jesús iba a morir, y quería saber si a quienes a quien Él les había encomendado el Evangelio, habían creído en Él o no habían creído en Él. Es como que yo deje a alguien acá. Bueno, yo me voy y dejo a un amigo pastor. Yo debo de transmitirle a él mis ideas, mi pensamiento, y si él ha creído en mí, va a seguir haciendo el trabajo que yo le diga. Pero si no cree, él va a hacer lo que quiere, va a hacer un desorden acá. Entonces Jesús estaba queriendo ver si ellos habían entendido. Entonces la primera pregunta es, ¿qué dice la gente? Vaya, ellos ya respondieron. Ahora viene Jesús y cambia la pregunta. Versículo número 15. Ahora Jesús cambia la pregunta. Él quiere saber qué opinan ellos directamente. Versículo 15 dice: Él les dijo, 2 puntos. ¿Y vosotros? Diga conmigo, ¿y vosotros? ¿A quiénes les estaba diciendo? ¿Y vosotros? ¿Qué dice la otra parte? Permítame, que tiene signos de interrogación. Usted imagínese la escena, que para predicar tiene que ser así. Imagínese la escena. Jesús está sentado quizás en el suelo, o no habían sillas como ahora. Sus discípulos están alrededor, les pregunta a ellos qué opina la gente. Ya le dicen, no hombre, uno es Juan el Bautista, otro es Elías, otro Jeremías. Ajá, ahora el Señor les dice, se les queda viendo quizás, me imagino yo, a cada uno de ellos y les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Qué dice la última parte? Para ti, ¿quién soy yo? Amén, iglesia. Para ti, ¿quién soy yo? Él quería saber verdaderamente si ellos habían crecido, si ellos habían aprendido, si ellos verdaderamente habían creído en el mensaje de Él y si verdaderamente su fe la tenían puesta en Él. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. A esto les voy a dejar la tarea de que sigan con el Evangelio, pero si ni esto saben, ni quién soy yo, ¿cómo van a seguir predicando? ¿Cómo lo van a seguir haciendo si no saben quién soy yo? Por eso era importante preguntarle a ellos y que ellos dijeran de su corazón cómo ellos miraban a Jesús. Los demás salen sobrando. Entonces viene la respuesta de uno de ellos, y esto es lo más importante, versículo número 16. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Me imagino que algunos se quedaron callados como algunos de ustedes. Igual que yo, si el Señor me lo preguntara, ¿qué dijera? Amén. ¿Cómo puedo dar referencias de alguien que yo no conozco? Amén. ¿Cómo yo puedo decir, es así, es así, es así? Pero si usted me pregunta que de alguien que yo conozco, sí le puedo decir. Es bravo, es enojado, es macaco, es aquí, le puedo decir. Pero si no lo conozco. Por eso era importante la respuesta. Y Pedro respondió en el versículo número 16 diciendo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué más dijo? El Hijo de Dios viviente. Esa respuesta elevó a Pedro. Esa respuesta, mis queridos hermanos, le dio otra posición a Pedro. Esa respuesta le dio otro plus, por decirlo así, a Pedro. Lo apartó del resto porque verdaderamente Pedro estaba reconociendo quién era verdaderamente Jesús. Eso quiere decir que el apóstol Pedro estaba listo para seguir con lo que Dios le había encomendado.
Mira, hermano, no es posible, bueno, sí, porque lo vemos en la Biblia, que alguien le diga, o negás a Jesús o te mato, y que alguien diga, mejor mátame. Para eso se necesita fe. Se necesita fe. Y yo cuando veo la vida del apóstol Pablo, digo yo, ¿cómo es que este tipo renunció a su puesto, renunció a su nombre, renunció a los fariseos, renunció a todos los títulos que tenía para volverse un siervo de Dios? Si él estaba bien, y en la época del apóstol Pablo, él hacía tiendas. Es como hoy que él fuera un arquitecto. ¿Ganan bien los arquitectos, sí o no? El apóstol Pablo era arquitecto, pero sin embargo dijo él, lo tengo todo por basura por amor a Jesús. ¿Qué es eso? Fe. Entonces cuando Pedro hace esa declaración, automáticamente el hombre estaba listo para seguir con el legado de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro tenía su fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tanto así que cuando le tocó morir, porque a todos los apóstoles los martirizaron, ninguno de ellos murió sanos, excepto el apóstol Juan, que dicen que murió ya de anciano. Tenía como 100 años el hombre cuando murió. Pero el apóstol Pedro llegó un momento dado a decir, yo no quiero que me crucifiquen como crucificaron a mi maestro. Amén. Era tanto el respeto, era tanto lo que Jesús significaba para él, era tanto lo que Jesús representaba para él, que dijo, no soy digno de morir así. ¿Y qué dice la historia cómo murió Pedro? Al revés. ¿Qué es eso? Fe. ¿Mi iglesia? Entonces Pedro sí había entendido quién era Jesús. El haber entendido quién era Jesús lo llevó a él a desarrollar su ministerio de una manera sorprendente. Ahora, ¿cómo puedo mantener mi fe? Metámonos nosotros ahora. ¿Cómo puedo mantener mi fe? Sabiendo, hermanos, quién es Jesús. ¿Cómo puedo mantener mi fe? Sabiendo quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús, hermanos? Ese es el problema. Por eso es que no movemos montaña. Por eso es que no me dan el aumento. Por eso es que no recibo sanidad. Por eso es que no me bendicen. Por eso es que no me dan. Y estoy viviendo de las migajitas que el mundo nos da y no de las bendiciones que Dios ofrece. Porque muchos de nosotros estamos, hermanos, para vivir mucho que mejor. ¿Pero quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús, iglesia? El superior a todo. Busque rapidito el libro de Hebreos, ahora sí. Quiero que vea algunos versículos bíblicos para que veamos y aprendamos verdaderamente quién es Jesús. El propósito a esta hora es que usted eleve su fe para con el Señor, que verdaderamente usted tenga una vida de comunión para con Él, que verdaderamente usted pueda estarse congregando, buscando de Él, sea en esta iglesia o en otro lugar, usted mantenga esa comunión para con el Señor. Si usted viene aquí, gloria a Dios, pero si no tiene ningún problema, pero usted debe de crecer en el Señor. En Hebreos capítulo número 1, del 1 al 4, la carta de Hebreos es una carta sorprendente por todo lo que nos enseña de Jesús. El propósito de la carta de Hebreos es poner a Jesús por encima absolutamente de todo, decirle a todo el mundo y decirle a los judíos que se habían convertido a Cristo, que estaban renunciando, que se estaban equivocando en renunciar. Ellos tenían que entender que verdaderamente Jesús era superior absolutamente a todo. Y dice versículo número 1 de Hebreos, ¿ya lo tiene? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero, que dice iglesia, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos había hablado Dios antes, dice la palabra? No. ¿Por quién nos había hablado? Versículo número 1. Por los padres
por los profetas. Por eso es que nosotros creemos que profetas ya no existen. Usted quiere que Dios le hable, tiene que meterse con Jesús. Usted quiere bendición, tiene que meterse con Jesús. Porque dice el versículo número 2, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Todo es con Él. Ya no necesito andar inventando, ya no necesito andar buscando que me tiren las cartas, que me hagan aquí, que me hagan allá. Es Jesús, todo es con Él. Y dice allá en Juan que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Sabía usted? Le voy a decir algo, que cuando usted busca personas para que le ayuden a salir de sus problemas, usted comete adulterio. Porque eso es infringir la relación pura que yo tengo con Él. Cuando yo le digo a alguien más, ayúdame, le estoy diciendo a Jesús, tú no puedes, entonces necesito ayuda de aquel. Cuando a ese Dios lo gobierna. Todo es por medio de Jesús. Hermano, bájeme el volumen, por favor. Todo es por medio de Él. Y lo dice aquí claramente. Y dice el versículo número 3, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustentan todas las cosas la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué dice el versículo número 4? Cuando heredó más excelencia nombre que ellos. Él es más grande que los ángeles. Y ahí rapidito en el 3, si usted viene con deseo de aprender, va a ir con filo. Hebreos capítulo 3, del 1 en adelante. Allá dice que es superior a los ángeles. Y aquí dice 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ponga atención, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa que él que la hizo. Para el judío, óigame bien acá, diga conmigo judío. Para el judío, Moisés era lo máximo. Y todavía, usted habla con un judío, para ellos Moisés es el tope de todo. Entonces la carta de Hebreos está diciendo, sí, está bien Moisés, pero este es mayor que Moisés. Este es mayor. Y eso es lo que yo debo de entender, mis queridos hermanos. Eso es lo que yo debo de comprender. Cuando yo sé quién es Jesús, mi fe crece y se mantiene. Amén. Lo repito, cuando usted sabe quién es Jesús, su fe crece y usted se mantiene. ¿Sabe usted que me ha sostenido aquí durante 8 años? Eso, el creer quién es Jesús. El creer que en el poder que nadie tiene, ni aquellos que han venido a tirar cosas, que botellas, que tripas arriba del techo, que tiran ruda, que se siente acá, nada de eso tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso. Seguimos de pie. Y han tirado duro, hermano. Ay, voy a salir corriendo. Entonces no he creído en Él. Entonces no he creído en Él. Entonces ¿qué nos pasa? No creemos en Él. Lo cambiamos fácilmente, lo dejamos fácilmente. No queremos meternos todo porque no le conocemos. Usted necesita conocer al Hijo de Dios. Cuando usted lo conozca verdaderamente, usted será diferente y su fe será diferente. Uno más allí mismo en Hebreos capítulo número 12. Por eso es que en este libro, en esta parte, mire lo que dice Hebreos capítulo número 12. ¿Cómo puedo mantener mi fe? Creyendo verdaderamente quién es Jesús. Él no es el carpintero, no es el colocho. Ay, mi colochito, ay, mi carpintero. No, no es ese, es el Hijo de Dios. El poderoso, el grande. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo controla. Y dice Hebreos capítulo número 12, versículo número 1. ¿Lo tiene?
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice el 2? El autor y consumador de la fe. Ahí nomás. ¿A quién tenemos que mirar? ¿De quién tenemos que depender? ¿A quién tenemos que adorar, hermanos? A Él. Entonces su fe va a estar fortalecida cuando usted sepa que Jesús está con usted. Cuando verdaderamente yo me dé cuenta que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, entonces mi fe será diferente. Pero mucha gente lastimosamente tiene su fe en el dinero. Voy a comprar un carro, sí, porque su fe es el dinero. Él sabe que solo va al banco y se lo compra. ¿Sí o no? Yo tengo mi fe en los doctores, sí, porque tiene para pagar las consultas y para comprar la medicina. Para muchos su fe la tienen en las cosas materiales. Muchos su fe la tienen en un hijo o una hija. No, hombre, este me va a mantener, este me va a sacar. Muchos la fe la tienen en un pariente en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Así está la fe. Lastimosamente, todo eso pasa y se termina. Mi papá decía, torres que sean torres, he visto que se han caído. ¿Y quién iba a pensar que las torres gemelas de Nueva York se iban a caer? Para muchos eran invencibles, pero para Dios todas esas cosas son materialismo. Porque hoy tenemos, mañana no tenemos. Por eso nuestra fe no debe de estar basada en eso. Gracias al Señor a los que tienen la comodidad, su carro, su vehículo, su dinero, sus ahorros, pero que eso no se ponga por encima del Señor, porque así como llegó se puede ir. Mi fe debe de estar siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque todo eso pasa. Iglesia, nuestra fe tiene que estar en Jesús, el eterno, el poderoso, el dueño de todo. ¿Cómo mantengo mi fe? Sabiendo quién es Jesús. Amén. Usted le queda el desafío esta noche. Al final, como siempre digo, usted tómelo, si le sirve, hágalo, si no, no hay ningún problema. Aquí vamos a seguir adorando al Rey, porque la bendición de la iglesia viene por adorarle a Él. Dijo un amigo, mira, ¿y cuántos están llegando a la iglesia? Porque los pastores se reúnen y hablan de eso. Ellos no hablan de fe, no hablan de Jesús, no hablan de servir, no hablan de adorar. Ellos hablan de cuánto llegar, cuántas sillas tener, si tenés azules o tenés blancas. Y le dije, ¿y qué importa cuántos lleguen? Con solo que Jesús esté ahí, suficiente. ¿Qué es lo que necesita usted en su negocio? Que Jesús esté ahí. En su trabajo, que Jesús esté ahí. En su familia, que si Él está ahí, usted lo tiene todo. Qué bonito es saber que tenemos a alguien que responde por nosotros 24 horas, no solo un par de horas. No cuando usted le llama a alguien, mira, llámame cuando necesites, y usted le llama y el teléfono está apagado. Y entonces, ¿para qué me dice que le llame? Pero Jesús está 24 horas dispuesto para escucharlo a usted. Pero esa respuesta de ese teléfono la activa la fe. Amén. La fe. Y la fe debe de moverlo a usted. ¿Cómo puedo mantener mi fe? Sabiendo que Jesús quita reyes y pone reyes, y que hace las cosas como Él quiere. Él es el eterno. Así que hoy tenemos el reto de, antes de ir a buscar a cualquier persona para que me ayude a salir de mis chillos, mejor venir a doblar rodillas a la casa de Dios. Porque del mundo, perdóneme usted, no va a cachar nada bueno. Nos están invadiendo con moda, nos están invadiendo con música, nos están invadiendo con redes sociales. Estamos perdiendo valores, estamos perdiendo cantidad de cosas. No vamos a lograr nada. Con Jesús sí vamos a lograr mucho. Así que quítese cualquier duda, ponga su fe en el eterno, crea en Él y no deje de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, por favor.